lo que os pediría, como no hay ningún ruido de fondo, ni hay ningún niño llorando, ni ruidos, ni cosas de esas, si mantenemos abiertos los micros, pues casi mejor. Y si me interrumpís, si me preguntáis, pues casi mejor también. Porque no he preparado ningún PowerPoint ni nada por el estilo. Porque es algo que es tan elemental, que es que me da hasta apuro contar estas cosas, porque para mí es que lo uso a diario desde el año 2007 o desde la versión 2007, pues me choca que no se... Me choca que no sé que la gente no lo use. Y yo tengo la sensación de que la gente no lo usa. Y entonces, para empezar y para aclararme, eh, teniendo en cuenta que tenemos los micrófonos abiertos ahora, decirme, ¿alguien utiliza la vista informe de los informes más allá de usarlo para ver un informe? ¿Alguien usa la vista informes, por ejemplo, para filtrar? No, no. No. Vale, pues entonces creo, creo que he acertado con esta charla. Vamos a hablar de la vista informes, que como sabéis, no es nada más que una vista más, otra forma de ver los informes de Access. Y es una vista que mientras los informes normalmente, la vista presentación estaba pensada para ver cómo se iban a imprimir los informes, porque en principio los informes solo estaban pensados para imprimir, esta vista está para ver los informes en pantalla. Es decir, que no haga falta imprimir algo para poder ojearlo, lo puedes ojear en pantalla. Y entonces tiene una serie de características que la hacen diferentes de los informes tradicionales y algunas hace que se parezcan a los formularios. Saltan tan poco a la vista esas características que apenas la gente las utiliza, pero bien utilizadas dan mucho jugo. Si os fijáis, esta es una vista, tiene páginas, esta es una vista presentación normal. Si le damos aquí el botón, vamos a vista informes y la vemos en vista informes. En principio, no parece que haya mucha diferencia con la vista presentación, salvo que no hay páginas. Va todo seguido. Va todo, se ve página 1 porque hay un pie de página, ¿no? Y entonces se ve lo mismo que se ve un encabezado de informe. Pero no se ven las páginas y eso nos da un primer fallo de la vista informes, que es que como no hay páginas, no existen los eventos ni format, ni print, ni page, o sea, una serie de eventos que a veces se utilizan para poner cosas en el informe. Esas cosas que se ponen en el informe, si tenemos un informe que se basa en, que tiene alguna solución basada en esos eventos, no nos vale para la vista informe porque se nos va a descolocar absolutamente todo. Pero para un informe normal que no tira de esos eventos raros, la lista alfabética, pues digo, la vista informes, pues tiene una serie de ventajas. Si nos fijamos en la base, en la cinta de opciones, resulta que vamos a ver que es completamente distinta de la vista que se ve cuando vemos la vista de impresión. Aquí tenemos todo lo que es imprimir o convertir tal, mientras que en la vista informes parece que tenemos muchas menos cosas, pero tenemos cosas muy interesantes que no tenemos en otro lado. Por ejemplo, tenemos buscar. Imaginaros un informe muy grande donde queremos, lo tenemos un informe de 100 páginas, pues un informe de 100 páginas le tienes en vez de impreso, le tienes en vista informes en el ordenador y quieres buscar algo sobre el arenque, pues le das aquí, perdón, le das aquí y te encuentra arenque. Eso ya es una ventaja sobre la vista presentación. Otra de las ventajas sobre la vista presentación, que puedes filtrar. Podemos hacer filtros, decimos, bueno, por ejemplo, filtro de texto contiene
Pues vamos a poner, a ver cuántos hay. Pues hay algunos otros, hay algún otro producto más que es Arenque. Podemos, aparte de eso, podemos copiar el contenido de un campo, o podemos copiar el contenido de un registro. Y si nos vamos, si abrimos Word, y pegamos, vemos que nos lo pega de una forma especial. No nos está copiando la presentación, sino que nos está copiando la base de datos o el record set subyacente. Os decía que se podía copiar, que se podía filtrar. Lo del filtro es algo muy interesante, porque tenemos todos los filtros de los que disponemos en Access. Los mismos filtros que tenemos en los formularios. Podemos quitar filtros, podemos poner filtros, si nos ponemos en un campo, tenemos distintas opciones de filtro. O sea que esto es algo de lo más interesante. Y lo mismo que en los formularios de Access, estos filtros se van acumulando y podemos ponerle un filtro aquí, podemos ponerle otro filtro aquí, y luego podemos quitar uno u otro. Podemos quitar filtros indistintamente. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues hombre, nos sirve para informarnos en el informe, para ver la información que se maneja en el informe, pero es que también nos puede servir precisamente para filtrar el informe que vamos a imprimir, porque no tenemos nada más que hacer esto. Abrimos la lista preliminar y, si os habéis fijado, está filtrado por lo que hemos filtrado antes. Entonces hay gente que se pone a hacer filtros para abrir un informe, un formulario para hacer filtros. ¿Pero para qué? Si es más sencillo dejárselo al usuario, que a menudo son personas inteligentes, y que son capaces de decidir qué filtros van a utilizar. Más cosas que podemos hacer o más características que encontramos en la vista de informes. Una que es propia que siempre ha existido, pero aquí sí que tiene verdaderamente sentido, es que podemos poner cosas que no se vean en la vista preliminar. Esto, formato visible, sí. Le ponemos formato visible, sí. Lo tengo preparado para no tener que irlo escribiendo sobre la marcha, pero veréis que son cosas muy sencillas. Entonces vamos a vista de informes y podemos poner cosas pues que no se vean en la vista preliminar. Lo estamos viendo en la vista de informe, pasamos a la vista previa de impresión y no se ve. No se ve. Entonces, pues esto nos sirve para poner avisos. Sirve para poner avisos, para poner alguna cosa. Para que no se vea en la vista presentación, sencillamente hay que coger una propiedad que se llama mostrar cuando. Si la encuentro, mostrar cuando. Solo en pantalla, siempre, o solo al imprimir. Una etiqueta, en principio, el valor predeterminado siempre. Pero si le ponemos un botón, el valor predeterminado es que no se muestra. Entonces, esta es otra de las posibilidades que tenemos, que podemos poner controles que son más bien propios de los funcionarios, de los formularios. Por ejemplo, un botón. Lo tengo aquí oculto para ir presentando las cosas poco a poco. Un botón que funciona. No sé si os habéis fijado. Bueno, mira, aquí he enredado y le he puesto mostrar siempre, ¿no? Es un botón que funciona y que
y que puede hacer cosas. Por ejemplo, abrir la vista previa. La vista previa que si le quitamos, le ponemos aquí otra vez, que le cambiamos la propiedad esa. Esta, mostrar cuándo. Pues tenemos en vista informes el botón que nos permite cambiar de vista tranquilamente, pero la vista preliminar no se muestra. Esta es una de las características de los informes que resultan más interesantes y que nos van a dar paso o que nos van a dar juego para otras muchas cosas. Y esto es posible porque los informes tienen una serie de eventos que no tienen, o sea, esta vista de los informes tiene una serie de eventos que casi son más propias de los formularios y que no tienen sentido en la vista de presentación. Por ejemplo, tenemos el botón hacer clic. El botón hacer clic pues tiene su cosa. O sea, tú puedes diseñar el botón hacer clic para hacer lo que quieras. Aquí, pasar a la vista de informe, lo que he hecho ha sido que abra el informe en otra vista. Aquí me pasa una cosa rara. Que es que le tengo que poner un MSG Box porque si no se me queda colgado si pasa directamente de una vista a la otra. Pero el caso es que funciona. Lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí, por ejemplo. Y tengo este otro botón que he puesto aquí, que le voy a hacer visible ahora para que veáis. Bueno, lo mismo, o sea, hay que cambiarle la propiedad mostrar cuando se ve que cambia al cambiar la propiedad visible. Bueno, pues si le hacemos así a este botoncito, pues podemos abrir, por ejemplo, el formulario correspondiente. Estamos acostumbrados a abrir informes que están filtrados por el contenido de un formulario, y aquí tenemos la cara B, ¿no? El abrir un formulario desde el registro de un informe. Eso quiere decir que en el informe tenemos constancia de en qué registro estamos. Caviar rojo. O si le damos escabeche, pues escabeche. Y como tenemos otros eventos, pues por ejemplo yo aquí le puse otro evento, o aquí le puse otro evento, que es un procedimiento de evento en el doble clic. En el doble clic, un procedimiento de evento, y que nos abre otro formulario. Uno nos abre el formulario AREN, o sea, el formulario productos, y el otro nos abre el formulario categorías. En vez de tener aquí esta imagencita que llena demasiado el informe, pues con un doble clic. Entonces, si os fijáis, lo que nos está sirviendo el informe en vista de informes es de panel de navegación. O sea, es que podemos, pues esto podría estar perfectamente aquí a la izquierda y abrir otros formularios. Y hay una característica muy importante, y que es la que a mí me ha dado juego para hacer muchas otras cosas que tienen los informes en vista informe, es que se mantienen donde está. O sea, cuando tú haces un requery en un formulario o subformulario, se te va el primer registro y le hemos fastidiado. O sea, tienes que volver al registro anterior y todo eso. En cambio, si aquí hacemos, por ejemplo, así, le decimos pescado y marisco y le cambiamos por pescado, mariscos, pues honor aquí. Espera un poquitín. Yo no sé qué he cambiado. Vamos a ver aquí. Sí, aquí por ejemplo es que el hecho aquí no existía en el evento. En este botón, lo que he dicho es que abra el formulario y que haga un requery. Entonces, después de abrir el formulario,
Si después abrimos el formulario y modificamos algo, por ejemplo, bueno, esto no va a cambiar nada. Pescados, no, tampoco va a cambiar nada. Arenques ahumados, por ejemplo, pues modificamos, y si os habéis fijado, ya me he liado. Arenques ahumados, eso es. Prácticamente no se ha visto que se ha hecho el requery y estamos en el mismo sitio. Entonces esto nos da unas posibilidades enormes, porque prácticamente da la sensación de que estamos editando los datos del informe, cuando en realidad estamos haciendo un requery. Entonces veremos más adelante utilización de estas posibilidades y son realmente interesantes. Más cosas interesantes que tienen los informes. Pues que puedes meter un montón de controles y funcionan. Por ejemplo, aparte de botones, puedes meterle un cuadro de texto, que también le tenía invisible. Le puedes meter un cuadro de texto y escribir. No hemos modificado nada, pero lo podríamos haber hecho. Aquí sencillamente no existen eventos de edición, no existen los eventos que se correspondían con After Update, ni con Before Update, ni nada por el estilo, pero sí tenemos al entrar y al salir, y si cuando salimos del informe pues podemos valorar el texto. Perdón, donde estoy aquí, podemos evaluar el valor del texto de ese cuadro de texto. O sea que es algo, en definitiva, no le veo mucho sentido hacer un informe editable, pero casi que se podría hacer con trabajo y eso. Quizás podría tener algún sentido, pues no sé, para filtrar, para elegir. Si en vez de un texto le ponemos un cuadro combinado, sabéis que los cuadros combinados en los informes se muestran perfectamente, pero sin el botón de desplegar. Y entonces si fuera un cuadro combinado aquí, a medida que vamos escribiendo, se mostraría como un cuadro de texto. A medida que vamos escribiendo, iría seleccionando el texto que coincide, pero no se desplegaría. Y podemos poner otros controles que no tienen por qué ser dependientes, que son editables sobre la marcha, pero que no tienen valor, pero sí podemos evaluar luego este valor. Tiene otro evento que es muy interesante, que no funciona muy bien, pero que sí funciona, que es el evento al mover el mouse. O sea, todos estos eventos tienen sentido y aquí funcionan casi como formulario. Al mover el mouse nos permite hacer cosas, por ejemplo, como esta. Quitamos el exit sub para que no pase nada, porque era lo que pasaba. Asignamos una variable temporal al campo correspondiente. Y luego en la propiedad formato condicional, pues la propiedad formato condicional decimos que si coincide, pues el formato cambia. ¿Qué nos da esto? No sé si lo veis. Tiene una pega, los campos que son calculados como este pestañean, pero yo creo que el efecto es bastante interesante y entonces, si os fijáis, tenemos un menú. Tenemos un menú perfectamente, vamos seleccionando, vamos viendo, tenemos botones que responden al evento clic, se actualiza, entonces tenemos un menú que es muy interesante. Problema con los informes, pues que no los mueves de la misma manera que se mueve un formulario, que tienden a ocupar todo. Hay una serie de problemas y entonces estas cosas donde van realmente bien es
como subinformes. Subinformes de un formulario, que es otra de las características que tienen los informes en vista informe, que es que funcionan perfectamente como si fueran subformularios. Aquí este mismo informe lo he metido en un formulario por aquí que ahora no me acuerdo cuál era. ¿Dónde estaba? Categorías, yo creo que era. No, FRM, que estos son los que ha creado FRM categorías. Esto no es. Va a ser este. Hombre, le tenemos que quitar todas esas chorraditas, pero si os fijáis, a ver. Estaba abierto en dos sitios a la vez. Si os fijáis, se muestran los datos que están vinculados con el formulario principal. Esto es mucho más bonito que un subformulario. Tenemos la posibilidad de hacer totales, de hacer grupos, tenemos más posibilidades. O sea, para hacer un subformulario de solo lectura, yo no encuentro a un subformulario de solo lectura una sola ventaja sobre un subinforme. O sea, para que sea solo lectura es mucho más interesante el subinforme. Tenemos las propiedades de agrupar, por ejemplo, y tenemos las propiedades autoextensible, autocomprimible, o sea que nos queda una presentación muchísimo más rica y nos hace Access menos antiguo, porque esto se parece más a las páginas web que los formularios clásicos de Access con sus celdas marcadas, que algunos todavía le siguen poniendo sobra. Yo creo que esta es una opción muy interesante. Y con estas herramientas y con estas posibilidades que hemos visto, pues con estos mimbres se pueden hacer bastantes textos. Y entonces yo os voy a enseñar ahora casos reales de utilización de estas posibilidades en formularios, en aplicaciones que se usan. Están un poquitín desastradas porque he tratado de ocultar datos que fueran sensibles, he barajado nombres, apellidos, en algunos casos he utilizado cosas sin actualizar, entonces los datos que se ven resultan incoherentes, o he utilizado versiones muy antiguas porque las bases, o versiones de cuando trabajaba, porque las bases ahora mismo están divididas, pero yo creo que os van a ilustrar las posibilidades mejor que esto. Por ejemplo, posibilidades reales. Una posibilidad real de un informe como subinforme. Este es el caso. Esto es una terminal de punto de venta, ya lo veis. Está pensado para una pantalla táctil y demás. Y entonces la etiqueta, o sea, lo que se va haciendo, o sea, lo que se va metiendo en el ticket se va viendo aquí directamente. Y entonces, bueno, pues ¿qué ventaja tiene esto sobre un formulario? Hombre, a mí me parece más bonito de entrada. Pero es que si, por ejemplo, en este caso, le hacemos así, pues ropa interior ya tiene otra categoría. Y como tiene categoría, como es una categoría distinta, ya tiene un encabezado distinto de bar. O sea que tenemos una agrupación que en un subformulario es prácticamente imposible. Es algo, pues, una de las ventajas de utilizar un subinforme en vez de un subformulario. Cuando en realidad aquí no tenemos que editar. O sea, esto si queremos editar, pues abrimos un formulario para editarlo, pero lo normal es que esto se edite a base de darle botones y poco más. Otro ejemplo de utilización. Este mismo, mira, como no lo sé, vuelvo a... Otro ejemplo de utilización de subinformes dentro de un formulario, pues es por ejemplo este.
Yo tengo una factura con los albaranes, y los albaranes, pues me muestro los albaranes con los distintos registros del albarán. No me limito a mostrar el encabezado del albarán, sino que con cálculos de totales tenemos la posibilidad de suma continua, aunque aquí no la utilice. Y si queremos, esto como está pensado para una posada donde la misma persona hace absolutamente de todo, pues el albarán es un poquitín singular. Entonces no se trata solo de registrar, sino de recordar qué era lo que había apuntado, ¿no? Entonces cuando buscas albaranes para incluir, pues te los muestra todos, y te muestra los distintos registros, las sumas de IVA y demás. Y como habíamos visto que un informe no se puede editar, pero si tenemos controles que son editables y que al editarse pueden hacer algo, en un informe, porque esto es un informe, podemos seleccionar, y da la impresión de que es algo completamente editable, pero no es editable. Si vemos, bueno, a partir de aquí aceptamos y los incluye todos y demás. Ahora no se van a presentar. Si vemos cómo está hecho este informe, vemos que aquí, en este control, tenemos un evento que es al hacer clic, no hay after update, y tenemos un evento que nos manda, bueno, pues es que estas cosas las hago yo y son un poquitín, bueno, una función donde nos abre un record set, y nos añade un registro a una tabla. Entonces, en este caso concreto no es un campo que exista, sino que es aquí hay una consulta. Me estoy liando. No, perdón. Marca, ya debe ser el control marca. Bueno, o sea que no es un campo que exista, sino que es un campo que está relacionado le llamamos a una tabla. Total, que lo podemos hacer, que podemos hacer que un informe parezca prácticamente editable. Es un informe, incluso este emergente, es un informe, pero está dentro de un formulario. Entonces, al estar dentro de un formulario, pues nos permite moverlo, que no suelen ser movibles los informes, son bastante complicados, nos permite elegir una serie de cosas. Entonces, este formulario en concreto es un simple contenedor del informe. Y os voy a enseñar ahora, y yo creo que esto puede enlazar con alguna propuesta que hacía alguno de hacer alguna charla en la que se hablaran de distintas posibilidades de interfaces, ¿no? O sea, como la estética de los formularios. Y entonces yo para esto, creo que me lo pedía, he desarrollado una interfaz que está pensada, porque lo pedía, un poquitín al estilo de Outlook. Al estilo de Outlook. Aquí vamos eligiendo y nos van saliendo distintos formularios. Entonces tenemos, esto es un formulario que contiene un informe que nos sirve de navegador. Aquí tenemos, dependiendo de lo que elijamos, tenemos un subinforme que nos da, en este caso, los riesgos elegidos. Y la gracia de esto es que, como sería enorme sacarlo, es porque hay muchísimas posibilidades, por eso lo he puesto así, pues la gracia de esto es esta, que el informe se estira y se encoge como las tripas de Jorge. O sea, es un auténtico trivio. E incluso tenemos posibilidades de, por ejemplo, en un informe o sea, para elegir las posibilidades para seleccionar nuevos riesgos, por ejemplo, aquí tenemos todo el catálogo de riesgos, están marcadas las opciones que están seleccionadas, pero podemos marcar otras.
podemos marcar los riesgos y las medidas que se tienen que tomar para cada riesgo, y esto se añadiría, sustituye los que había por los y se añadiría al subinforme que tenemos aquí, que no deja de ser un informe y que como veis, pues es bastante más íntegro. Aquí sí que tiene, bueno, pues se me ha ido, pero no está de más, ¿no? O sea, nos vamos aquí, todo reproduce el mismo esquema, ¿no? La identificación, o sea, es un trivio a la izquierda, donde depende de lo que elijas, pues se van seleccionando formularios a la derecha. A lo que voy son posibilidades que se puede hacer con informes. Aquí tiene trabajo porque está muy liado el que tenemos que pasar de un edificio a un área, a un lugar, que el lugar tiene también sus formularios o sus subinformes. Todo está liado con eso, pero lo que es el diseño de los informes no tiene ninguna complicación. Os voy a contar un poquitín cómo es el truco para diseñar estos informes, pero para eso, que es un poquitín más complicado, voy a empezar por otro que es bastante más sencillo, que sería ¿dónde estoy? Bueno, es una aplicación que hice para mí mismo. Mi mujer es profesora de danza y a mí me toca hacer de tramoyista, de poner la música, de preparar las listas con el orden. Y entonces me preparé esta aplicación para llevar una tablet Windows, de las corrientitas, pero Windows, de 10 pulgadas. Es muy cómoda porque, como solo es para darle botones, aquí en principio no voy a editar gran cosa, para las en plan tablet nada más, la llevas de un sitio a otro, no da vuelta a nada. Pero el problema que tiene cuando trabajas una aplicación con una tablet es que las manos están llenas de dedos. Y como están llenas de dedos, pues quieres dar, mientras estás queriendo dar por un lado, por otro lado estás modificando otra cosa y la podemos liar parda. Entonces aquí hay muchas cosas que se pueden modificar, hay demasiados controles, demasiados subformularios. Entonces lo que me hice fue pues un menú que se basa en un informe, que lo que me hace es que lo defino yo en una tabla para cada formulario o subformulario. Puedo elegir el formulario principal o distintos subformularios. Yo puedo decir si los edito o no los edito. Si puedo insertar, si puedo borrar, si puedo editar, si le quito insertar, cambia. Entonces esto me resulta muy cómodo. Y claro, aquí solo hay 3. Si tuviéramos más subformularios, pues sería muy interesante que solo nos mostrara cada vez lo que estamos editando. Entonces, si estamos editando pues nos venimos a que editamos otro, pues esto me recuerda un poquitín lo que nos hace Windows con los nuevos paneles, Windows 10 con los nuevos paneles de control, y en eso me he inspirado. Entonces, ¿cómo hago para que se estiren y se cogen los controles? ¿Cómo lo hago? Pues no es nada más que una consulta. Esto es un informe que está basado en 2 tablas que están relacionadas, una para el nombre del formulario, subformulario, y otra para las propiedades de edición. Y entonces estas tablas, esas 2 propiedades, como son tablas diseñadas específicamente para este tipo de menú, pues lo que he hecho ha sido añadirle un campo, mostrar rama, y un campo, mostrar. Y entonces lo selecciono por esto. Entonces, si mostrar rama no es verdadero, no se va a mostrar nada de lo anterior. O sea, nada de lo siguiente. O sea, aquí hemos seleccionado los 3 primeros, y como mostrar rama
en los otros dos formularios no está seleccionado, bueno, aquí no permite editar, claro, como no está seleccionado, pues no te muestra nada más. Si lo cambiáramos y lo cambiamos por código, entonces cuando mostrar rama tiene valor, pues se muestran los datos que cuelgan de aquí, que no solo están seleccionados, no solo están vinculados por mostrar rama, sino también por el campo ID. Entonces, si nos vamos otra vez al informe, pues eso, cada vez que le damos aquí, lo que hacemos es un evento. Vamos a ver los eventos. Bueno, esto es lo que tenía que haber quitado tanto comentario. ¿eh? Vamos a ver los eventos. Lo que hace es, me cambia la edición. Y cambia la edición, que es un procedimiento que cambia la propiedad, que cambia la propiedad. No, cambia la edición, no. Este no es, perdonad, No, este no es. Me vais a perdonar, me estoy perdiendo. Es este el que quiero mostrar. Es el que quiero mostrar el evento y este está. Eso es. Viene aquí y sencillamente me dice que mostrar rama que mostrar rama es el campo que veíamos antes, es igual al valor que le damos aquí. ¿Y qué valor le damos aquí? Pues el contrario del que tenía. O sea, mostrar rama es igual a no mostrar rama. Pues tan sencillo como cambiar una propiedad de un campo y por supuesto después hacer un requery, nos permite hacer una especie de trivio. Es exacto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que no se muestre esto? Para que se encoja. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser autocomprimible y tiene que ser autocomprimible todo. Entonces, como tiene que ser autocomprimible todo, no podemos poner imágenes, no podemos poner botones. O sea, lo único que podemos poner aquí son campos de texto. Y campos de texto, por ejemplo, para el check este, que creo que es este. Para el check, campos de texto, que si este es nulo, si este es nulo y es nulo porque no se muestra porque hemos elegido el que no se muestre, si este es nulo, este tiene que ser nulo también, porque si no es nulo, o sea, si no es nulo también nos vamos a encontrar con que se va a mostrar. Entonces lo que tenemos que hacer es en el origen tenemos que comprobar decirle si este es nulo, este es nulo. Y si este no es nulo, pues el valor que va a tomar es el que le corresponda. Pero si es nulo, todos los demás tienen que ser nulos. Eso es importante. Y luego, para dar la apariencia de la apariencia semigráfica, pues lo que utilizamos son fuentes semigráficas. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, si os fijáis, utiliza la propiedad formato para elegir, dependiendo de qué valor tenga, que tenga o un guión o un check. Entonces, ¿esto cómo lo saco? Pues me voy a Word,
elijo la fuente, que luego la voy a seleccionar aquí, que no sé qué fuente es esta ahora mismo, elijo una fuente que tenga caracteres semigráficos y copio y pego. Y lo mismo he hecho, pues ¿dónde? Aquí. Igual a ver datos, bueno, no sé, esto lo hago por que digan, pero que es así de sencillo. Y con estas 4 reglas, pues te montas tranquilamente una cosa como esta. Y la otra, la del Tree View, pues es un poquitín complicado nada más, pero no es mucho más complicado. No es mucho más complicado. Lo que pasa es que en el Tree View, en este caso, no podemos añadirle a tablas que puede que no sean que sean ajenas a nosotros, que no tengamos permiso o si no permiso, que no debamos modificar e incluir un campo para seleccionarla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en la consulta de este Tree View, pues ya tengo vista diseño. En el origen de datos de este Tree View, pues lo que me he creado ha sido unas que podrían ser tablas, pero no son tablas intermedias, de manera que, como lo mismo que vinculábamos antes, mostrar o no mostrar, lo que hacemos es que se vinculen a través del valor de estas tablas, que en realidad no son tablas, que son consultas. Si buscamos la consulta esta, pues es la misma tabla que está filtrada por un nombre. Entonces, la misma tabla tiene aquí un nombre de la tabla de padre, que es la que la va a filtrar, y si existe el registro, si en esta tabla existe el registro, pues se vincula y se muestra lo que viene a continuación. Si en esta tabla existe el registro y de padre, vincula estas dos y se muestra lo que existe a continuación. ¿Y qué hacemos para que exista o no exista? Pues nada, en el evento correspondiente le decimos que añada o que borre el campo correspondiente. Y yo creo que es buen momento para abrir el diálogo o el coloquio, y que me digáis qué os ha parecido, o que hagáis las preguntas que queráis, porque meterme a hacer explicaciones que nadie me pide, que a lo mejor os están resultando confusas, igual no, casi lo que os llame la atención me lo preguntáis e intento echar una mano. ¿Os ha parecido interesante? ¿Hay alguien ahí? Miguel, digo, Chea, Dime. no tenía sonido, vale. No te voy a preguntar nada, tío, te voy a decir o sea, no te pillo nunca, no te pillo nunca. Mira que te conozco años y mira que yo también llevo años trabajando con esto y tú no dejas de sorprenderme. O sea, es genial, tío, lo que has desarrollado ahí con el subinforme. Pero os habéis fijado que es muy sencillo. Ya, pues será Ten en cuenta sencillo, pero queda bestial de chulo, queda impresionante, o sea. pues Si es que está. Si es que ya estoy pensando cómo puedo aplicar yo eso. claro, pero tú calcula que esto existe desde el 2007. Sí, sí, sí. Existe desde el 2007. El que se haya puesto a enredar con sus informes, con la vista de informes en el año 2007, lleva 9 años enredando con la vista de informes. Es que sacará esto o sacará otras posibilidades que a mí no se me han ocurrido. Y a lo mejor no se me han ocurrido porque no las he necesitado, pero fíjate, 9 años y la gente no lo usa y lo que se puede hacer con ello. Yo hice un par de pinitos, pero muy pequeños, cuando empecé a trabajar con la tablet, Ujú. y sí que usaba pero para desplazarme. Bueno, creo que en algún ejemplo ahí en Madrid lo estuvimos viendo, para hacer campos de esta selección de fecha y demás, usando los subinformes, pero no he llegado yo a trabajar con ese detalle que lo has hecho tú. O sea, me has impresionado, que lo sepas.
Pues me alegro, me alegro. Hombre, yo sabía que lo del final, es este en concreto, está muy elaborado y aquí realmente esta estructura, esta presentación, les quita muchísimo trabajo. Bueno, no sé si se trata de valoración de prevención de riesgos laborales y no sé si sabéis que tienen un catálogo de riesgos con un catálogo de causas de ese riesgo, con un catálogo de medidas que eso es ampliable. Luego tienen que ir por cada edificio buscando o sea, todo era base de estructuras. Todo eso era base de estructuras y esto les ha ahorrado muchísimo trabajo. Esta forma muchísimo más sencillo que ir haciendo búsquedas, que era bastante mareante, que cuadros combinados. Eh, esta sí ha sido muy elaborada. Pero las otras, es que no sé, mira, el ejemplo de ¿qué era? De Neptuno. El de categorías. Ujú. Este no, espera, era FRM categorías. Este. Coño, que esto he tardado un minuto. Es que es coger un informe que ya está. Es coger un informe que ya está. Es que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ese ¿Eh? es Coges un sencillito. listado que ya está. O perdón, un informe que ya está. Bueno, encima este formulario hecho también automático. O sea, que más sencillo que esto, y no me digáis que no es mucho más presentable que no es mucho más presentable que un subformulario. Sí, sí. No, no me cabe la menor duda. O sea, el formulario tiene sentido para cuando es editable. Si no es editable, mira, y funciona aquí también el. Si no es editable, ¿para qué te vas a meter en eso? Si esto es mucho más bonito. Sí. Es mucho más bonito. Y lo de los filtros, el ejemplo que hemos puesto aquí es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo de una lista simple. Pero imagínate que hacemos que no le hay aquí, entonces no lo he hecho. Uno que tiene todos los productos con todas sus ventas, una estructura muy compleja, en un subform, o sea, perdón, en un, vamos a abrir, espera un poquito. En un formulario, esta agrupación solo podría ser a base de subformularios. Sí, 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 Entonces, indudablemente. por ejemplo, aquí esto es una agrupación, aunque solo sea una, es una agrupación, entonces lo tendrías que hacer a base de subformularios. En un subformulario tú haces una búsqueda y te busca dentro de ese subformulario. No te busca en el formulario con los subformularios. Tú buscas o sea, tú quieres filtrar en un formulario por un campo que se encuentra en el subformulario y no vas a filtrar el formulario, solo vas a filtrar ese es un formulario filtrado, pero en un informe que está todo presentable, como es un conjunto único de datos que no hay subformularios, haces búsquedas y filtros por los que quieras. Ujú. Imagino, doy por hecho, José, que si tienes subtotales, también se calculan en función de los registros que tienes filtrados, ¿verdad? Sí, 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 perfectamente. Vale, vale. Vamos a ver, por ejemplo. Espera, a ver que hay que una utilidad. Eso es. Aquí estamos poniendo, a ver dónde tenemos los totales. 3019. Total 3019. 539 hemos filtrado y el total ha cambiado.
Ujú. ¿eh? Y si lo metemos dentro del, si metemos dentro del formulario, dentro del formulario, como subinforme, era esta. Si metemos aquí, seguro que también los totales son los correspondientes. 539, 507. Hombre, en un subformulario también se pueden hacer totales, pero es que aquí podríamos hacer totales de cada grupo. Podríamos meterle suma continua, por ejemplo. Es que es más fácil. Es que es mucho más fácil. Sí. Claro, yo esto lo he utilizado. Hombre, a veces peco de alambicao y me gusta buscarle tres pies al gato, pero esto yo lo he utilizado sobre todo porque es más bonito y más sencillo de manejar que un subformulario de solo lectura. Y hay cosas que no se pueden hacer en un subformulario de solo lectura. Vaya. ¿Estamos tú y yo solos, Ángel? Hombre, ahí parece que somos 10 participantes, alguno más habrá. Yo os estoy escuchando. Ah, bueno, mira, ahora que está Miguel, un comentario que me surgió una vez comentando estas cosas con Miguel. Sí, ya lo he visto. Preview ese a mí me ha dejado sorprendido. ¿A dónde estaba? Ah, aquí. Un problema que tienen los informes. Voy a hacerlo, voy a arreglarlo o a estropearlo. Claro, me vais a ver el truco. Claro, ese es el problema que tienen. Este es el problema que tienen los subinformes, que claro, están sobre una página en blanco. Entonces, cuando la página no la llenas, pues se quedan espacios en blanco. Entonces, si quieres utilizar informes que sean de otro color que no sea blanco y que no te pase esto, que no tengas que llenar todo el informe para que se muestre, entonces lo que hacemos es al informe le ponemos en la propiedad imagen la que queramos. Yo le he puesto compartida y le he puesto una imagen que es negro. Entonces, como la imagen es negro, que es una imagen que es un fondo negro, si hace sus visos y eso, pero es un fondo negro. Pero podríamos ponerle otra, por ejemplo, fondo 3, que no sé lo que es. Si os fijáis, pues queda más presentable que con el fondo blanco y eso. Eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta al hacer estas cosillas con los informes. ¿Preguntas, comentarios? Joder, ¿os he aburrido? No, yo creo que en absoluto. Yo creo que algunas de las cosas, cuando las ves, son tan evidentes que dices, coño, ¿por qué no había caído en eso? Porque nadie lo usa. Sí, yo no sé, es como de estas herramientas tan bonitas que hacen de todo, que la compras y la tienes en un cajón y no lo usas nunca. En cambio existe desde desde la versión 2007. Y no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado y son cuatro chorraditas, ¿eh? No hay nada de lo que haya hecho yo que no sean soluciones de las que estamos acostumbrados a usar para otra cosa. Bueno, pues nada, por una vez vamos a ser puntuales, y vamos a finalizar a las 10, ¿no? Porque, José, tú has hecho bastante hincapié en que el subinforme o el informe perdona, que acabe el enano, es para datos no editables, ¿no? Claro.
Hombre, hemos visto que los podemos dar de una forma un poquitín Sí, tramposilla. dando un rodeo, ¿no? Dando un rodeo sí puedes editarlo, que no editas el informe, sino editas los datos subyacentes y luego haces un requery. Si va a ser algo que edites ocasionalmente, pues igual te merece la pena hacerlo así. Pues oye, hemos visto cuando vemos, pues cuando nos han hablado de los en recorsetes conectados, por ejemplo, te recomiendan que los subformularios no sean editables, es algo que funciona mucho más rápido. Si los subformularios no son editables, es más rápido, y si quieres editarlo, haces un doble clic en el registro correspondiente y se abre un formulario para editar ese registro, que muchas veces como tenga muchos campos, es más cómodo abrir un formulario para editar ese registro, que eso lo puedes hacer con un subinforme. Claro. Por mi parte, perfecto, o sea, curioso. Vale, pues nada, veo que no suscita más comentarios, nadie tiene más preguntas. ¿Queréis hablar de otra cosa? Pues hablamos de otra cosa, y si no, nos vamos a cenar. A ver, Pedro está escribiendo que está impactado. Le veo aquí en el chat. ¿El informe ocupa menos que el formulario? ¿En qué sentido? Pues me imagino que no, que ocupará igual. Al final todo se reduce a texto, quitando las imágenes que pongas. Lo demás son propiedades, y son propiedades que tú le haces una exportación a texto, y casi vas a tener que guardar las mismas propiedades en un informe que en un formulario. El tamaño de la base de datos crece el frontend. Yo a eso no le tengo mucho miedo, Desde luego lo que te va a crecer es de la que le pongas una imagen de fondo o cosas de esas. Pero yo a eso no le tengo mucho miedo, porque el código, si me apuras, todavía tiene menos que el formulario, entonces, o puede tener menos que el formulario, porque hace muchas cosas sin apenas código. Entonces no va a crecer gran cosa. Tampoco va a servir para ahorrar tamaño, ¿Quién es este de la palabrota? ¿Qué mal hablado eres, Ángel? No es mal hablado, es natural. Bueno, yo sí soy mal hablado, lo que pasa es que procuro no ser mal escrito. Oye, José, una preguntilla indiscreta. Dime. Cuando salga el vídeo, ¿vas a aportar algún tipo de material junto con el vídeo? Como no sea lo de la base Neptuno, lo demás no puedo. No, yo qué sé, por pedir, antes de que me lo pidan. Bueno, hay un ejemplo de TreeView que le tengo en mi página web desde hace años, porque como ya os digo, yo llevo trabajando con estas cosas años. No sé si lo conocéis. Sí, lo he visto yo, al menos. Bueno, pues si no hay más. Pues... El próximo día, la próxima es la de... ¿Cómo se llama el chaval este? Juan Carlos. Juan Carlos, eso es. Juan Carlos, pero no Juan Carlos... Joder, ¿cómo se llama? Juan Carlos Contabot, Gómez. No, Juan Carlos Contabot no es, ¿no? No, o sea, ese no es Juan Carlos González, ¿es posible? Sí, yo creo que sí. Que nos va a hablar de SharePoint, porque entendemos que SharePoint es algo que nos interesa a todos los que trabajamos con Access, porque Access se vincula con SharePoint, porque SharePoint es la estrella de Office 365
y es donde se ejecutan las aplicaciones de web de Access. Entonces, si queremos utilizar aplicaciones web, tenemos que tener un SharePoint. Normalmente Office 365. Coño, y si tenemos un SharePoint, pues vamos a saber para qué más cosas nos puede servir el SharePoint, porque en definitiva es una herramienta de la que vamos a disponer y que vamos a estar pagando. Y entonces es una charla que a mí me resulta bastante interesante. Así es. Y la siguiente te la teníamos también preparada, ¿no? Sí, la siguiente, por aquí hay alguno que sabe de qué vaya. Ángel? Sí, algo me suena, sí. Es verdad, la siguiente, sí, yo estoy pendiente de esa, ¿eh? Estoy con un colega pendientísimo de esa charla para ver cómo nos organizamos. Y yo también. Lógico. Bueno, al ver ya Ángel ha tenido conejito de Indias, o sea que la parte esta está cubierta. Cierto. Pues no sé si se puede empezar a hablar de ello ya. ¿Has hecho algo con Trello, Ángel? ¿Que si he hecho algo, a qué te refieres? ¿A lo de la presentación que tenemos pendiente para hacer? Sí, no, a la presentación no. O sea, tú dices que trabajas con Trello y he visto que Sí. Trello tiene su API. Si es posible algo para manejar esa API de Trello desde Access. Lo mismo que hemos visto ejemplos de cómo se trabaja con los calendarios de Google y con otras cosas en la web a través de APIs, pues una API para trabajar con Trello, por ejemplo, sería muy interesante. No, que va, no tengo ni idea si eso es posible o no es posible. Me resulta tan fácil, tan intuitiva y tan chula la interfaz web que tiene, o las aplicaciones móviles que también las tiene, y creo que eso es insuperable por parte de Access. No sé yo si alguien habrá hecho precisamente como no es superable por parte de Access, tú imagínate una aplicación de Access que te cree directamente las tarjetas en Trello a partir de los datos de Access. Eso sí sería interesante. Pues a ver si aprendes. pero si aprendes, déjalo para Madrid. Y nos lo enseñas en Madrid. 2017. En 2017. A la más de la esquina. Hombre, Diego dice que es útil, pero también algo le va a caer a él, ¿no? Si viene. Hombre, no le metas miedo, no se va a echar para atrás de ir. Ya, no tiene miedo, es un hombretón. No sé, pues... ¿Alguien tiene algo más que decir, comentar? Hoy la verdad es que la gente está muy callada. Sí. Hoy que he querido acabar pronto para dar paso a... Pensaba que iba a ser más participativo, lo digo en serio. Lo que pasa es que yo creo que al final es que es muy sencillo de usar lo que está explicando. Solo saber que o recordar que se pueden usar para esas cosas. A mí, yo ya te lo he dicho, me ha sido instructivo porque aunque sí que conocí algunas cosas sobre esa vista y algo he estado chapuceando, pero ese nivel que tú has usado, sobre todo el TreeViewer, o sea, yo es que ya había hecho algún pinito con el tema de prevención de riesgos laborales, igual que tú tienes ahí. Yo también he manejado, tengo una aplicación que maneja esas listas, pero lo tuve que resolver, el tema de selección de los riesgos, lo tuve que resolver con cuadros combinados en cascada, que han sido siempre muy socorridos, pero ni haya arrimado a lo bonito que quedó usando el informe, vamos. Sí, pero que no solo, o sea, que es que realmente mucho más útil, ¿eh? O sea, mucho para intuitivo a más no poder, me encanta. Y lo que
lo que no hemos podido conseguir es una tablet para esta gente, pero yo sí estaba pensando en una tablet cuando lo estaba haciendo. Tú imagínate ir por los distintos departamentos que no tienen nada más que elegir en el TreeView con el dedito Sí, sí, sí. los distintos riesgos, que es mucho mejor. Porque además, una de las ventajas que ya lo hemos visto en algunas charlas, que tienen los informes en esa lista, precisamente es que con el dedo sí se pueden manejar, cosa que los formularios no. Claro, Los formularios se comportan muy torpes con el dedo cuando trabajan en pantallas táctiles. Sin embargo, el informe en esa vista sí que te deja manejarte con los dedos. Y seleccionar y desplazarte hacia arriba y hacia abajo. Es lo más moderno que tiene Access. Sí, ya empieza a estar pensado para esas cosas. A mí me resulta muy útil. Pues estos lo que no han conseguido es que les dieran dieran una tablet, porque con una tablet hubiera sido, pues yo pensaba en la tablet, pensaba en la tablet y si te fijas está como muy pensado para tablet, con los botones muy separaditos y muy grande y diseñado para el dedo. Sí. Pues esa ya tiene tiempo. Y el ejemplo que tengo de TreeView con la vista informes, es igual ya tiene 4 o 5 años, ¿eh? Sí, pues sí, igual en alguna ocasión lo he visto, pero no he profundizado. No he profundizado. Claro, porque de entrada resulta complicado, pero si vas viendo las posibilidades que tiene, pues es sencillo. Es sencillo. Había un autor, un escritor, y digo que es un escritor para que nadie me diga que soy un grosero, que decía que cuando él perdió la virginidad ya había tocado muchos culos. Entonces no sabía exactamente cuándo lo había perdido, ¿no? Entonces con esto es parecido, ¿no? Cuando llegas a la vista informe, primero has tocado muchos culos. Cuando llegas al TreeView, es algo natural ya llegar al TreeView. Vaya. Pues no me queda otra. Indudablemente, después de ver lo que tú has sido capaz de hacer con eso, estoy convencido que lo vas a usar. Sí, voy a investigar. Me alegro que haya convencido a alguien. Hola, bueno, pues ya no se puede cortar la grabación. Lo tiene que hacer. No sé. Sí, porque es la que tiene. La que se está grabando en su PC, además. Bueno, pues. Saludos, Igea. José. Hola. ¿Me ahora te responde. Sí, ahora te responde. Oye, ahora sí. Ahora sí. Es que no sé qué pasa, voy a tener que cambiar de micrófono y mira lo que vale. Oye, nada, interesante. Algo yo había hecho en la vista y lo de filtros y eso sí que lo había utilizado y me parecía interesante. Lo que no había profundizado es al nivel que has profundizado tú. Y me parece mucho más interesante y realmente tienes razón, es mucho más estético y mucho más práctico y operativo, vamos, bajo mi punto de vista, que no el meter sus formularios, etcétera, etcétera, etcétera. Y las posibilidades que lo que dices normalmente es editar, y si tienes que modificar a través de código al hacerlo, tirando directamente con la tabla, me parece bastante con muchas más posibilidades de lo que parece. Me parece además un ahorro de tiempo y de vista final al usuario, me parece muy, muy interesante. Sí. Yo veo aplicaciones por ahí de Access y es que se ven antiquísimas. Y muchas veces también la comida entra por el ojo, ¿no? O sea, sí, es cierto. Si ves una cosa anticuada, toda la técnica, todo el trabajo que tengas dentro, lo vas a seguir viendo anticuado. Eso mismo lo presentas más bonito y va a parecer más moderno, más de última tecnología. Y entonces esto de los informes hace que sean más bonitos.
Por cierto, que lo que dices tú de usar filtros, yo estoy convencido de que hay mucha gente que ni eso, con los informes. Yo lo que tengo hecho es en cada reporte, antes de sacar el reporte, saco la vista y tengo, pues dentro del propio reporte, tengo metido pues 4 controles de imprimir, enviar por mail, etcétera, etcétera, pues que es un módulo que lo cargo en cada informe, un control, y automáticamente todos los informes, metiendo el control, automáticamente ya me hace, por lo que digo, exportar a Excel, PDF, imprimir o lo que sea. Pero no había profundizado tanto como para utilizarlo como subformularios. Pues es lo más interesante. Claro, no, claro, pero es lo que me he dado de cuenta, pues no. Por eso me he quedado sorprendido, es decir, joder, pues es verdad. Y además el trabajo a la hora de elaborar estéticamente un informe es muchísimo más bonito o sea, un report es mucho más bonito que un subinforme. Sí, O sea, que es un formulario. Hacer ese formulario bonito es difícil de narices. Claro, porque si quieres meter controles, colores, etcétera, etcétera, ya da mucho más trabajo y es mucho más complicado. Y los refrescos no son iguales, en cambio los informes sí que refrescan y son mucho más, por lo menos a mi juicio, mucho más rápidos del impacto visual de verlos. Y muchas veces el refresco con los subformularios, si tienes formatos condicionales, le cuesta bastante, dependiendo de la cantidad de registros que tengas. Sí, y sobre todo que como hagas un request y se te va el primer registro y tienes que... Claro, sí. No, que... Joder, y en cambio el subinforme es algo que normalmente no te pone en ningún sitio, nadie te dice qué bonito esto de... qué buena característica, que haces un request y se queda donde estaba. Pues normalmente no te lo dicen y es para mí la característica clave. Claro, pero que eso es un ahorro de tiempo. El que está operando es un ahorro de tiempo importante. Vuelve al registro, etcétera. Y lo que suelo hacer con eso es guardar en la posición que está antes de hacer el requery y luego volver. Claro, Pero es retardo. Pero es retardo. Y encima ver cómo haces para que no se vea que no se anden moviendo los registros y... Sí, todos los parpadeos y eso. Sí. Yo con eso he tenido problemas con muchos informes y con muchos formularios, pero no sé, esto me cambia la manera de pensar y verlo. Y Hombre, a mí siempre me hace algún parpadeo, pero yo creo que es perfectamente asumible. ¿eh? Pero también me hace parpadeo cuando le doy un botón muchas veces. Sí, hace, sí. Lo que pasa que, bueno, pero lo que sí he notado, porque yo trabajo siempre con subformularios y ahora estoy trabajando tirando un poco más con continuos, con formularios continuos y tal, que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero esto es otra posibilidad que no la había valorado. Me parece súper interesante tu aportación. Gracias. Pues eso, gracias a ti. Bueno, pues si os fijáis, si os ha parecido interesante el tema, si os fijáis, es que pueden ser interesantes temas que son muy sencillos. Y seguramente habrá más de uno que esté haciendo cosas que él considera que son muy sencillas, muy elementales y que nos pueden resultar interesantes a los demás. O sea que pensar en las cosas que estáis haciendo vosotros y que digan, coño, pues esto podría ser interesante, ¿no? Y nos dais una charla. Claro. Bueno. Una idea que os he dado es en todos los informes cargar un control, que sea un formulario independiente, donde controle lo de imprimir, etcétera, etcétera, y te quitar muchos problemas. A mí me ha quitado muchos problemas, por ejemplo. Control con 4 botones, que sea imprimir y automáticamente lo cargas en todos los informes. ¿Y lo cargas cómo? Como pues le metes un control, añades un control más, como un subformulario. En la cabecera del informe cojo cada... sí, un poco como el botón ese que he puesto yo. Eso es, sí, pero en vez de ser un botón, metes un formulario. Un formulario con 4 botones, o 5 o 6 los que consideres. O sea, un formulario dentro, o sea, un subformulario dentro del informe. Eso es. Yo lo he visto hacer con un formulario emergente. Emergente no modal. Pues yo lo tengo todos hechos con emergencia, lo tengo todos con emergentes modales. Porque lo ves cuando llamo al formulario, que lo llamo como emergente modal.
Entonces a todos, cuando doy a imprimir, automáticamente me sale el informe y me aparecen los cuatro botoncitos o 6 los que tenga, y de ahí pues imprimir a Excel, a PDF o lo que quieras. Sí, hombre, eso es interesante, pero para una charla seguro que tienes alguna cosa que digas, oye, si los demás no están haciendo, no lo están usando las cosas así. Además, se podría preparar una charla, lo que pasa que, bueno, no tampoco tiene materia como para dar una hora, porque es muy sencillo. Tú generas el formulario, metes los 4 controles que quieras, o los 5, y en el informe lo que haces es, lo coges, bueno, lo cogí en el primero y el resto lo cojo, lo pego de otros eso, pero nada más que O sea, le metes como su formulario entonces, ¿no? O son los controles directamente No, pegados. en el formulario le cargo el formulario, eso es, sí. Lo meto como un subformulario. Como su formulario. Eso es. No sé, lo puedo desarrollar, pero bueno, se puede plantear. Pues eso es una cosa que a lo mejor alguien ha utilizado. Por ejemplo, yo no lo he usado porque no veía mucho sentido meter un subformulario dentro de un informe. Pero, por ejemplo, es otra posibilidad, claro, usarlo. Sí, a mí me ha resultado cómodo por decir, todos los informes, pues te quiero imprimirlo y tal, no a un menú, seleccionas, imprimir, no, o sea, es decir, yo cargo el informe, siempre lo cargo en la vista, antes de imprimir a papel, salvo que casos muy específicos, y siempre me aparece en la emergente, y tengo el informe, y en la barra de menú del informe tengo el control, ¿sí? Pincho, y ahí hago lo que quiero, pues llamo al control de impresión, a PDF o a Excel o a lo que consideres. Es muy sencillo, o sea que no creo que no dé para una charla. No parece. Bueno, pero si, José y Gea, si tienes algunos trucos más de estos, la suma a lo mejor sí queda para la charla. Bueno, pues habría que prepararlo. Por ahora tienes hasta enero. Bueno, Hombre, es un alivio. yo lo que sostengo es que se aprende muchas veces tanto de cosas sencillas y muy elementales en las que no hemos caído como de las cosas más complejas. Entonces, pues a veces puede ser interesante, pues si tú crees que estás haciendo algo original, oye, podemos hacer una cosa, nos lo planteáis a Miguel o a Ángel o a mí y lo hablamos entre nosotros y decimos, hombre, pues no da para una charla, o sí, da para una charla, o es interesante, o coño, esto se hace 1000 años de esta otra manera, ¿no? O sea, si alguien tiene una idea, pues nos lo plantea y vemos si la idea es interesante. O incluso lo que se puede hacer es, os mando un poco más o menos un poco de funcionamiento en algo sencillo, veis que el funcionamiento y ya lo ajustáis. Si hay que dar parte de esa charla, pues será pues una charla con 3 o con 4 o con 2, los que sea, eso no tengo inconveniente. Pues sí, podría ser también otra charla de pequeños trucos como aquella que hicimos, que al final la dimos los mismos de siempre. Vale, pues ya lo iré preparando. Ahora no dispongo de mucho tiempo, pero bueno, ya iré preparándolo para que lo valoréis. Muy bien. Bueno, pues ahora sí nos vamos a cenar, ¿no? Por mi parte, pues adelante. No sé si alguien tiene algo que decir y si no, pues nos vemos el mes que viene. Pedro está escribiendo. Bien, está dando Bueno, se están despidiendo. Los que estén escribiendo están despidiendo. Pues nos vemos el mes que viene. Buenas noches y que aproveche.